Make- Ahí estamos grabando. Vamos a esperar un minutito nada más. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No sé si alcanzó a ver que Regina mandó un mail. No, Flecha me mandó un mail de Ok, Regina. No. ¿Cuándo me mandó? hace un momentito te Ah, mandó. no, no, no. ¿Le pasó algo? Eh, sí, te mandó un mail Bueno, ahora lo reviso, no te preocupes. que está con cámara apagada porque estaba esperando la visita para que le vengan a reparar algo y le llegaron antes, entonces por eso va a estar con Ah, cámara apagada. bueno. Without problem. Zoom. Hoy es 2:18 del 11. Esto me quedó. Bueno, para hacer una breve introducción, recuerden tanto Lázaro como Rocío estar con cámara prendida, muchas gracias. Lo prendo, Y profe, bancame 5, por favor. cómo no, porque me da ganas de meterme en la piscina esa y mejor no, por eso no me gusta esa fotito. Regina ya nos dijeron que iba a estar en ese modo. Y bueno, vamos a comenzar con una de las últimas clases. Siempre cuando miramos los cronogramas, empezamos, ¿viste? Empezás semana uno 2 3 4 y si queda un montón, queda un montón. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en la semana 13. Nos quedan 3 semanas sacando esta nada más, de las cuales una es de recuperatorios. Una es de evaluación, o sea que nos estaría quedando esta clase y su subsiguiente para abordar temáticas referentes a contenidos de la última unidad, que es la unidad número 4, que se llama la actividad física. Cabe recordar que venimos desarrollando un trabajo, esta asignatura es correlativa de teoría de la educación física 1, y si bien no es correlativa de epistemología, terminan de madurarse posterior a sus siguientes 2 años, donde no nos veremos, y ojalá que sí nos veamos en epistemología, y ahí vamos a terminar de madurar pasado un tiempo todas estas ideas, todos estos elementos, pero por ahí con un abordaje más cientista, con un abordaje no tan pragmático de la educación física, y me parece que va a ser un momento fundamental para generar nosotros como colectivo un espacio de decir, che, mirá, yo me posiciono de esta forma y mi deseo para la educación física y la transformación social va a ser esta. Seguramente en ese momento ya van a estar empoderados de las prácticas, de la finalización de la mayoría de las didácticas, ya van a tener pensado alguna propuesta de desarrollo para algún trabajo integrador que también se desarrolle con las asignaturas teóricas. Y bueno, hemos abordado posterior al parcial, que fue en la semana 8-9, conceptos fundamentales que nosotros los podríamos juntar todos en lo que denominamos prácticas corporales, motrices y lúdicas, ¿no? Son momentos empíricos en que el cuerpo, la corporidad del sujeto, en torno a un pensamiento, sea propio o a partir de la motivación de otro, impronta una realidad para moverse, para desplazarse, para corporearse, para bailar, para nadar, para ser más atlético, más gimnástico, y a eso nosotros lo llamamos prácticas corporales. En sí, una práctica corporal es todo lo que desarrolla el cuerpo con sentido.
La valoración del sentido y por eso el juicio de cada una de las actividades que hemos ido generando tiene que ver mucho con diferentes posicionamientos filosóficos. Nosotros, cuando hablamos de prácticas corporales reciencito, empezamos también con un lenguaje de lo que es la praxeología motriz, como ciencia o como intento de ciencia o pseudociencia, donde tenía un objeto de estudio bien desarrollado y donde la situación motriz es importante a la hora de producir el hecho lúdico pedagógico. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos de la motricidad intrínseca por el deseo de realizar, aunque es muy importante para nosotros como sujetos, como docentes, como personas, sino más bien en cómo vamos a desarrollar elementos para que el estudiantado, para que los y las atletas, para que las personas con las cuales trabajemos y oremos con esta identidad de ser educador, también decidan situarse de una manera frente a la motricidad. Entonces, el concepto de situación motriz, de situación lúdica y de situación jugada son fundamentales para entender las prácticas. Después vimos también que la educación física tiene una serie de elementos propios de su didáctica, donde el más reconocido quizás y no tan abordado, repito, el más reconocido pero muy poco abordado, son los medios de la educación física. Y nosotros estamos empapados en que utilizamos un medio, es un transporte para llevar adelante algo. Y nosotros queremos llevar adelante una educación, que el sujeto pase de un estado inerte de reconocimiento de determinadas cuestiones a sentirse conocedor y ser más competente de cualquier cuestión. Puede ser incluso desde la concepción de la necesidad de saludar en la calle, desde la concepción de tener una necesidad del sujeto de decir, che, yo quiero practicar sistemáticamente porque sé que la actividad física es saludable para mí, y disímiles cosas, incluso nuestra interrelación que hacemos con el resto de los contenidos de otras asignaturas. Ahora, el medio que te transporta en la educación física, el más utilizado por una cuestión de la región geográfica donde estamos y también del por qué o del cómo se inició de Romero Bress en adelante la educación física en Argentina, es el deporte. Lo que nos da un montón de desafíos, mayoritariamente novedosos y que ostentan una identificación linda, afectuosa, porque el deporte tiene un montón de categorías bellas, pero también viene empoderado de la hiper necesidad de la competitividad y por eso nosotros decimos que tenemos que encontrar otras formas de educar y esas otras formas de educar fueron lo que hemos ido trabajando en los últimos encuentros. Hemos visto los juegos o las situaciones ludomotrices. Hemos visto dentro de los juegos también un contenido muy importante llamado las actividades recreativas, que no todo realización del ocio es una actividad recreativa. Hemos trabajado con el concepto de deporte afinado no solamente al medio, sino a la gran categorización y clasificación de posibilidades que tiene el deporte para la sociedad, ¿no? Y ahí hicimos un trabajito. Le hemos dado sentido también a las prácticas atléticas, a las prácticas gimnásticas y a las prácticas acuáticas. En ella última desarrollamos un trabajo también por parte de ustedes, de identificación de algunos baluartes y teorías. Y posterior a los deportes trabajamos dos contenidos que fueron los últimos, que son la vida al aire libre, que trabajamos su concepto y demás. Y por último, las prácticas acuáticas y náuticas. Y hoy, entonces, nos encontramos frente a el anteúltimo contenido que tiene que ver con la realidad del beneficio y también y barra o con slash, ¿no? Perjuicio de la actividad física y vamos a ver algunos ejemplos donde seguramente no es necesario o no se lo exhorta al sujeto a una práctica sistemática de la actividad física. Estos últimos contenidos, nosotros estamos tratando de que el estudiantado tome valor y decisión frente no solamente a la búsqueda bibliográfica, sino también a la construcción didáctica para la explicación de algo.
Nos estamos adentrando ya a la noción del ser docente. Y durante muchos años, en las carreras de cultura física, sea terapéutica, educación física, cultura deportiva y demás, estuvo una acción que era explico, demuestro, ejecuto, que le dio mucho a nuestras posibilidades desde la didáctica, desde la pedagogía, desde la educación, pero que también limitó a un conocimiento extremo de algo que se llama conferencia, ¿no? Entonces vos decías, bueno, para yo explicar tengo que saber, para saber entonces tengo que buscar un mecanismo para que el otro aprenda. Y nosotros, como nos embelezamos de quienes hablan bien, de quienes tienen buen léxico, de quienes tienen una notable tarea de poder discernir entre nociones, categorías, principios, leyes y demás, nos hemos autodenominado grandes seminaristas o expositores. Y hoy con pedagogías mucho más blandas, con posicionamientos mucho menos ideologizables, entendemos que la construcción del conocimiento desde la colectividad también nos puede producir un éxito en el aprendizaje e incluso ese éxito puede llegar a ser mayor si nosotros trabajamos con un grupo en el cual tengamos la posibilidad de cada uno brindarle lo que tiene como hecho competente al otro y entonces construir una práctica. No hay grandes desarrollos de estas teorías de la CCC como método educativo, construcción colectiva del conocimiento, pero nosotros en estos últimos dos contenidos vamos a tratar de que ustedes lo valoren, lo trabajen y en base a lo que ustedes presenten el día de hoy también ponerlo, posicionarlo en la clase referente a la 12 y a la 13 para que también ustedes vean cómo eso nada, queda, ¿no? Valuado y cómo podemos participar también. Recordemos que en el mundo universitario los programas que son como el elemento determinante para saber cuál es un contenido mínimo, cuál es un contenido auxiliar, cuál es la bibliografía a seleccionar y demás, lo crean los docentes. Y muy pocas veces el estudiantado produce, ¿no? Se posiciona frente al hecho de, mirá, me interesaría. Y existen, sobre todo en las universidades nacionales, las ayudantías donde estudiantes que les ha ido bien, que les gusta, que participan, son parte del proceso y se llaman ayudantía de primera o ayudantía de segunda, en la cual también acompañan al estudiantado sin el rol del ser docente, pero sí con acompañante. En nuestra institución no la tenemos, aunque estamos empujando para que eso se posicione, pero en esta asignatura por lo menos le dejamos la semillita de que el estudiantado también puede producir conocimiento y que ese conocimiento incluso puede llegar a ser mucho más rico para la conquista de nuevos horizontes que los que propone un simple profesor en su idea, ideología y noción. Así que para adentrarnos en este contenido y después pasar un ratito a conversar sobre los beneficios, le voy a dar la palabra a uno de los tres grupos, quien quiera. Tiene la posibilidad de presentar, tiene la posibilidad de simplemente orar y si quieren simplemente hacerlo mediante la oralidad y después mandarme lo que produjeron, no hay ningún tipo de problema. ¿Quién empieza? ¿Hay algún equipo que esté completo? Sí, nosotras, profe. Bueno, adelante. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Está andando un poquito lento, pero ahí va. ¿Se ve? Sí, se ve.
Gracias. Ahí lo que sí se ve es como, ahora sí, Ah, se ve, genial. ahora sí. Bueno, nosotras, bueno, como todos, tuvimos que trabajar con prácticas acuáticas. Eh, Quizás hicimos como un poquito más de énfasis en lo que es el aquagym. Quizás van a notar que lo nombramos un poco más, pero después tratamos de hacer algo como más general en cuanto a lo que teníamos para trabajar de las prácticas acuáticas. Como tenemos acá en la diapositiva, las prácticas acuáticas son un componente esencial dentro de la educación física, porque, bueno, estas prácticas justamente se desarrollan en el medio acuático, incluyen desde la natación, la hidroterapia, deportes náuticos y actividades recreativas. Tienen un valor pedagógico, recreativo, terapéutico y competitivo muy alto que las convierte en una herramienta muy versátil para poder promover tanto el desarrollo físico como emocional, social y mental, iba a decir, pero bueno, también es emocional. Así que bueno, avanzamos. Bueno, como tenemos acá y dijimos, las prácticas acuáticas se desarrollan en el agua, pueden tener fines educativos, lúdicos, recreativos o terapéuticos, y su importancia justamente radica en la capacidad de favorecer, como dijimos, una salud integral que tiene que ver con lo motor, lo emocional y lo social, eh, y justamente la inclusión de diversas poblaciones y la creación de experiencias significativas en torno al movimiento. Acá hacemos como un zoom in en lo que es el aquagym, que es una de las formas de actividades físicas grupal, principalmente aeróbicas, que se realizan generalmente en las piscinas de poca profundidad, y su accesibilidad y bajo riesgo de lesiones la hacen ideal para personas de todas las edades y condiciones físicas. Y pusimos un videíto como para que aquel que no sepa qué es el aquagym pueda observar. ¿Se escucha? No, no se escucha. No, No no, se escucha. no, pero el video va corriendo. Un segundo, que acá tengo que poner, creo, compartir. Tenés que dejar de compartir Y volver a compartir con audio, ¿no? muy bien, impecable. Acá, compartir sonido. Me había olvidado. Ahora sí. ¿Ven ustedes? Sí, Dura, se ve. pero vamos a ver un pedacito nada más. Frontal. Lo Ahora bueno de sí. este ejercicio es que además de ser un cardio moderado, tira bien de los brazos, de los hombros, del pectoral y también del recto abdominal. Número 2. La elevación de los brazos y de las rodillas. El ejercicio requiere una intervención directa en los flexores de las caderas y en los hombros. Es por lo general una forma de hacer los abdominales de pie. Número 3. La elevación lateral de la pierna. El ejercicio es antigravitacional, puesto que el churro empuja la pierna hacia arriba, mientras que ellos empujan hacia abajo, trabajando por... Bueno, como vemos en el video, se pueden trabajar un montón de movimientos que hacemos como en la superficie terrestre, por así decirlo, fuera del agua. En el agua y justamente tienen menor impacto, por eso los adultos mayores suelen ser los que más concurren a este tipo de clases de aquagym. Y tiene múltiples beneficios. Un caso muy cercano es mi mamá, que no hacía ningún tipo de actividad física porque todo le molesta, que el calor, que transpiración, que el ventilador, que no, que es pesado, que no le gusta hacer fuerza. Em, Ahora empezó Aquagym y le cambió la vida desde lo emocional, que esta se la ve muchísimo más viva, por así decirlo, está más contenta, le encanta, no quiere faltar nunca y se siente más activa, no le duelen las piernas, no le duelen los pies, si bien es de muy bajo impacto, eh,
los hace sentir de otra forma. Así que seguimos. Esperen que lo presento Amplíalo. ahora. Ah, eso es. Ahí está, ahí está. Siguen las chicas ahora. Bien, están los tipos de prácticas acuáticas. Tenemos a la natación, que es la base de las prácticas acuáticas. Comprende técnicas específicas como el crawl, pecho, espalda, mariposa, y es una habilidad fundamental. Hidroterapia: se utiliza el agua con fines terapéuticos y rehabilitadores. El movimiento acuático permite trabajar sin impacto, favoreciendo la movilidad y la relajación muscular. Listo. Perdón, ahí va. Nada, y esto también lo habíamos trabajado en natación en una de las primeras clases, que también es un medio de supervivencia al saber nadar. Por eso es fundamental que todos tengamos acceso a la natación. Y lo bueno que tiene el aquaswim, como estaba diciendo Reci, saliendo un poquito acá del Power, es que se ajusta eh, a cualquier edad, a cualquier campo etario, digamos, y que es un poco más accesible también para que la puedan realizar. Y bueno, con experiencias, hablando con la profe y demás, la gente adulta que todavía no sabe o cuando es su primer impacto en el agua, y los resultados que van obteniendo son fabulosos. Entonces, también aparte de todo lo físico, a nivel mental es sumamente importante también el agua. Si querés pasar, Regi. Bueno, y acá era un poco de todo lo que veníamos hablando y mencionó Reggie, los beneficios: mejora la capacidad aeróbica y la salud cardiovascular, fortalecimiento muscular, aumento de la flexibilidad, reducción del impacto articular y mejora postural, desarrollo de la coordinación y el equilibrio, bueno, reducción del estrés y la ansiedad, sensación de bienestar general, todo lo que ya veníamos hablando un poquito. ¿Seguí, Reggie? Si querés. Sí. Fomento de la participación colectiva, estímulo del juego compartido, promoción de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Consideraciones de seguridad: bueno, condiciones del entorno físico, supervisión y control constante, normas de convivencia y seguridad, formación del profesorado en prevención, diseño de actividades seguras, plan de emergencia y evacuación. Esto un poco también lo vimos en natación, ¿no? Claro. Siempre como profesores, supervisar el espacio, que sea adecuado, que sea la pileta adecuada a la cantidad de personas que se inscriben, tener en cuenta de comentarle a los alumnos, a los estudiantes, a los que van a la práctica acuática, las medidas de seguridad para que ellos también las sepan. Nada, y uno como profesor tiene que tener toda la seguridad de poder estar, porque el otro depende de nosotros. Es un segundo en donde puede pasar y la seguridad tiene que ser algo constante. Nunca dar la Sí, es lo espalda, por primero. ejemplo, estar en un grupo y no dar la espalda, siempre estar atento. En la pileta, por ejemplo, hablando en el caso de Aquagym, enseñarles a las personas a cómo ingresar a la pileta, cómo es bajar por la escalera, que, eh, que no me tiro, que tengo que estar, bueno, al principio si la persona es primeriza, estar cerca del borde, por más que la superficie sea baja, tener en cuenta todas esas cuestiones. Bueno, inclusión y adaptación en las prácticas acuáticas, estrategias de inclusión. Promover un clima de respeto y contención emocional. Bueno, esto de contención, hay mucha gente grande, adulta, que es la primera vez que tiene un contacto y los miedos son reales. Por más que sea el agua que les dé a la cintura, hay mucha gente que tiene mucho miedo a ingresar al agua. Establecer consignas claras y adaptadas al nivel de comprensión de cada persona, utilizar apoyos visuales, táctiles o auditivos, potenciar la autonomía con acompañamiento gradual, adaptaciones para diferentes niveles de habilidad. Y esto es real, nos pasa a nosotros. Tenemos variada edad en el grupo y, por ejemplo, hay cosas que me cuestan un montón
y haya chicos que les salen sumamente natural y a la vez acompañarnos entre nosotros y que sea ese aprendizaje recíproco. Está bueno también que nos vayamos entre nosotros Y que ayudando esto y no tiene guiando. que ver con la edad, sino con el tipo de experiencia que hayamos tenido en un medio Claro, acuático, ¿no? También lo hablamos mucho en natación al sí, sí. principio con respecto a esto de los miedos o situaciones que te pasaron antes que ahora te hacen tener quizás cierto miedo o alejamiento a lo que es la pileta, por ejemplo. Entonces también tener consideración y acompañar desde la empatía y desde el entender y ponerse en el lugar por el que está pasando el otro. Bueno, adaptaciones para diferentes niveles de habilidad. Graduar la dificultad de las tareas, permitir diferentes formas de ejecución con elementos de flotación, asistencia o menor profundidad. Favorecer el trabajo en parejas o en grupos heterogéneos, propuestas significativas y con sentido para cada practicante. Participante, perdón. Bueno, la adaptación es una actividad altamente adaptable, con distintas intensidades, con apoyos técnicos y con diferentes objetivos. Esto que hablábamos también, que al ser generalmente participan de este tipo de clases personas de la tercera edad, que también vienen con todo esto que mencionábamos antes, con diferentes experiencias en el agua o con cosas en su vida que, bueno, también hay que tenerlas en cuenta, con más o con menos experiencia en contacto con el agua. Y justamente es adaptable por esto, porque es muy versátil en cuanto a la utilización de elementos y en cuanto a el tipo de movimientos que podemos hacer, ¿no? Todos los movimientos que quizás hacemos fuera del agua son trasladables eh, al medio acuático. Inclusive una de las primeras actividades que tuvimos en la materia fue justamente contar nuestra experiencia con el agua. Entonces ahí la profe también ya tenía un vistazo de quiénes, o era la primera vez que se metían al agua y demás. Y está bueno ir compartiendo ese proceso entre todos. Bueno, y hasta acá lo que hicimos. Bueno, muy bien, me gustó mucho la propuesta, súper linda, se ve que trabajaron. Eh, Nosotros buscamos información fuera, ahora no lo mencionamos para no hacerlo extenso porque sabíamos que había que hacer breves, pero en el trabajo que le enviamos está como la bibliografía más específica, que incluso encontramos un trabajo medio una tesina, creo que es, que habla específicamente del aquagym y de los beneficios que estuvo bueno, así que nos basamos en eso. Impecable, genial, genial. Bueno, vale la aclaración. Bueno, le damos paso al siguiente grupo Vamos, nosotras. de 10. Ahí comparto pantalla. Cierro esto. Bueno, arranca Majo. Adelante, Majo. Ok. Bueno, nosotras no vamos a hablar muy distinto de las chicas con respecto a las prácticas acuáticas, solo que en vez de basarnos en lo que sería aquagym, nosotras nos llamó la atención investigar sobre el hockey subacuático, así que voy a hacer como una breve introducción, solamente para acotar a lo que dijo Reggie y Pame sobre las prácticas acuáticas, que son entendidas como experiencias corporales y motrices que se desarrollan de forma sistemática en relación al aprendizaje de la natación y de algunos deportes acuáticos. Para que nos demos una idea, ¿sí? Las prácticas acuáticas cumplen más o menos el mismo rol que las prácticas atléticas, ¿sí? Porque ambas se presentan con esta perspectiva más lúdica, más de recreación y también como complementación de la constitución corporal de los alumnos y también de los atletas. Bueno, también, que no estoy viendo el... Ahí está. ¿Por qué es importante? Bueno, el agua es importante, esto ya lo dijo Pame, pero lo voy a repetir mínimamente, porque bueno, tiene bajo impacto, porque reduce el impacto de las articulaciones y los músculos, lo hemos visto en el video de las chicas, donde las señoras mayores podían movilizarse mucho más fácilmente dentro del agua que si lo hicieran afuera. El agua ofrece una resistencia natural, esto proporciona también un aumento en la fuerza muscular y mejora la tonificación. Es un menor riesgo de lesiones, ¿sí? Debido a la naturaleza de bajo impacto,
que tanto mencionaban las chicas, mejora la flexibilidad, el agua facilita movimientos más fluidos y más suaves, y obviamente quema calorías. Bueno, dentro de los tipos de prácticas acuáticas, que ya lo habían nombrado las chicas, pero vuelvo a decir, habíamos encontrado la natación, que es esta parte dentro de los Juegos Olímpicos, sí es un deporte tanto individual como también colectivo, donde, bueno, los nadadores impulsan a través del agua en una piscina al aire libre o cubierta, utilizando los siguientes estilos, lo voy a repetir, sería crawl, espalda, en pecho y mariposa. Un punto es que no debe confundirse con la natación de maratón, que es la natación de aguas abiertas, ni con la natación de artísticas en los juegos, ¿sí? Que se consideran como disciplinas distintas. Por último, digo por último lo que voy a decir yo, hablaba de otra opción, otra categoría más es la hidroterapia, que es un tratamiento utilizado en fisio, es utilización en fisioterapia por diferentes, o sea que utilizan el agua, el medio acuático, para trabajar dolencias específicas, así como para preparar el cuerpo para intervenciones quirúrgicas o realizar procesos de rehabilitación de lesiones. También se utiliza la hidroterapia en discapacidad para trabajar conductas, también para trabajar adaptación al medio, para trabajar reconexión con el entorno. Y ahora le dejo el paso a Lu. Bueno, como seguimos con esto, lo que tenemos también son las actividades recreativas en el agua, que es lo que se puede definir. La actividad acuática recreativa es de carácter lúdico. Se realizan en el medio acuático, obviamente, dentro o cerca del agua, que en general los que recién empiezan es como que van haciendo las adaptaciones a medida que pueden ir generando confianza, con material o sin material, de diversas formas, mediante acciones motrices, creativas, espontáneas, siempre con la finalidad de obtener un bienestar. Placer, diversión, como decía Regina de la Madre, que hace aquagym, mismo, bueno, desde bebés también se los puede llevar, entonces ahí van adaptándose a todo lo que es el agua. Por las diversas características, es el medio ideal, esto de la recreación acuática, conseguir este efecto de diversión, de placer, ¿no? De bienestar. Después tenemos, bueno, nosotras nos enfocamos en lo que es deportes acuáticos, el hockey subacuático, que también conocido como water hockey, es un deporte que se juega en el agua y combina los elementos del hockey sobre césped y el waterpolo. Entonces, es lo mismo, se conforma con equipos, con el equipamiento que utilizan son los sticks cortos, que son como los palos de hockey, pero cortitos, miden aproximadamente 30 centímetros como mucho. La pelota también es una pelota diseñada para flotar en el agua, se usan elementos de protección, cascos, tiene las reglas básicas, el objetivo del juego es marcar goles en la portería del equipo contrario. La puntuación también, bueno, tiene puntuación, el desarrollo de juego, los jugadores tienen que nadar, moverse en el agua mientras intentan controlar la pelota, obviamente evitar que el equipo contrario marque goles, y la estrategia es fundamental porque tienen que trabajar sí o sí en equipo para crear esas oportunidades de gol y defender lo que es el arco, ¿no? La portería. Y las variantes, bueno, existen diferentes variantes, los formatos, las reglas, según las ligas o las competiciones específicas, lo que puede incluir variaciones en el número de jugadores, en el tamaño de la pileta, como sería el campo de juego. Bueno, ahí sigue Cele. Bueno, y los temas que no queríamos dejar por fuera, en primera instancia, marcar los beneficios de las prácticas acuáticas, como por ejemplo, más allá de que se mencionaban algunos, quisiera focalizar en que mantiene sano el sistema cardiovascular y respiratorio, regula el colesterol y previene a su vez, en virtud a esto, las afecciones como es la obesidad o la hipertensión, mejora el metabolismo en los niños y en las niñas con diabetes, mejora la flexibilidad y favorece la coordinación, el desarrollo psicomotriz, ayuda a la relajación y favorece la sociabilización. Son un montón de beneficios que en todo lo que es la actividad acuática a veces no es tan conocido. Y focalizando principalmente en lo que es los beneficios de la hidroterapia, uno de los ejes fundamentales es genera la relajación muscular, relajando no solo los músculos, sino aliviando la tensión.
Hay una gran reducción de dolor en áreas específicas del cuerpo, como articulaciones y músculos. Mejora la circulación sanguínea, reduce el estrés, como se mencionó ya en varias oportunidades, pero al mejorar el estrés hay algo que no es menor, que mejora la calidad de vida y los síntomas en muchas ocasiones de depresión. Genera un fortalecimiento muscular, mejora la flexibilidad y en lo que respecta al hockey subacuático, en todo lo que es eh, los beneficios, es una excelente forma de mejorar la resistencia. O sea, como lo habrán visto, es un deporte que va muy por debajo del agua en forma permanente, por ende la parte cardiovascular se fortalece, mejora la coordinación, pues no deja de ser un juego, hay mucho trabajo en equipo, diversión, sociabilización, reducción del estrés, adaptabilidad. ¿Por qué es esto? Ya lo vamos a hablar en el final. Es un deporte inclusivo, donde se adaptan las reglas y demás, y desarrolla a su vez habilidades técnicas. Ahora, lo que refleja las medidas de seguridad es obligatorio, como mencionaba Lucila, el equipamiento, las aletas, máscaras, el snorkel, los guantes y la protección bucal. Hay control de tiempos para evitar la hipoxia, la prevención de accidentes, que acá es fundamental, los instructores y entrenadores que están tanto por fuera como por dentro del agua, ¿sí? Hay referees adentro del agua que van rotando, son dos, van rotando, y por supuesto tienen que tener conocimiento básico de auxilio y RCP. Y hay una parte fundamental que es la inclusión y adaptación en las prácticas acuáticas. ¿Querés contarnos vos, Majo? Sí, sí. Bueno, lo que estuvimos averiguando, investigando, cómo se podía, o qué es lo que nos aportaba la información sobre cómo adaptarlo para personas con discapacidad. Y encontramos algunos puntos. Uno es que se pueden modificar las reglas y los tiempos para permitir que todas las personas puedan participar. Obviamente tener un entrenamiento adaptado para personas con movilidad reducida o limitaciones sensoriales, porque después les vamos a mostrar un video de cómo se desarrolla el hockey subacuático. Eh, Obviamente tiene que estar adaptado por niveles, división de grupos por habilidad o condición física, el uso de las profundidades menores, sino, o sea, utilizar el campo de juego, serían piletas con profundidades menores a las que se utilizan de forma reglamentaria o equipamiento adaptado, inclusión como valor deporte, fomento de la diversidad de equipos, o sea, que todos los equipos puedan jugar entre todos, y desarrollo de programas comunitarios para ampliar el acceso al hockey subacuático. Ahora les dejamos a continuación un videito para que vean cómo es. Dos equipos de 6 jugadores más 4 suplentes cada uno, provistos de aletas, gafas y tubo respirador, intentan trasladar por el fondo de la piscina un disco a la portería del equipo contrario con la ayuda de un palo. Así es el hockey subacuático, un deporte que inicialmente se denominó Octopus, ya que hasta 1984 lo realizaban 8 jugadores por cada grupo. Se trata de un juego rápido y dinámico. Su práctica requiere de un considerable esfuerzo tanto aeróbico como anaeróbico. Y es que el hockey subacuático es un deporte muy duro, ya que se juega en el fondo de la piscina. Es necesario controlar el aire y la respiración. El tiempo de inmersión es por lo general de 2 minutos y medio y unos 3 para la recuperación. En esta disciplina deportiva, un partido se divide en 2 tiempos de 15 minutos cada uno, más un descanso de 3 minutos. El juego está controlado por 3 árbitros, 2 en el agua y 1 en el borde de la piscina. Bueno, se me coló el PowerPoint, decía gracias. Pásanos nuestra familia. Pero se terminó ahí. Se terminó ahí el video, Ah, sí. bueno, yo pensé que faltaban a hacer una parte final. Bueno, muy bien, está muy bueno. Me quedé el otro día, estaba en una capacitación de hockey subacuático y me tuve que ir antes de la práctica. Creo que lo habíamos conversado y no sabía que eran 2 minutos y medio por 3 minutos de descanso. Yo pensé que subían y bajaban constantemente, que podían, pero no. Una vez que hacen la inmersión, permanecen en el... Mirá vos, ah, bueno, bien, una banda de A, a hipoxia. lo-
Igual en Nosotros lo que nosotros, nos sorprendió mucho, uy, perdón, Majo, era los referees, los árbitros que tienen que estar por debajo y decimos, ¿cómo haces para controlar de ahí? A nosotros nos costó ayer encontrar unos palitos adentro de la uva. Digo, ¿cómo haces Ah, para controlar las faltas y demás? Pero sí, ay, entonces está muy bueno. eso sí lo vi, hay unas cámaras igual. Están los dos árbitros y unas cámaras que pueden también. Sí, no, maravilloso, maravilloso. ¿Qué igual, decía? profe, lo que le iba a decir es que tiene adaptación de reglas, porque son, ahí hemos visto otros videos donde sí subían y bajaban varias veces. Entonces, este que mostramos como que es el más formal, pero en adaptación de reglas hay unos que van y suben todo el tiempo. Es según los niveles, ese es el tema. Según los niveles se va adaptando y bueno, se va mejorando la técnica y se va mejorando la respiración también. Claro. Sí, todos, en realidad todos los deportes tienen adaptación, qué sé yo, nosotros en atletismo también adaptamos, en todos los deportes según la edad cronológica, las posibilidades técnicas, el desarrollo motriz, cognitivo, las discapacidades, los géneros, siempre se adapta, ¿no? Pero estos deportes lo que tienen que, ya el medio acuático de por sí es re motivacional, ¿no? Pero como son cosas nuevas, novedosas, y combinás un poco de lo que ya se conoce con lo que no se conoce, y son otros los mecanismos, los materiales, los insumos, es como que, nada, me decían acá los de la selección de acá, o los chicos que están desarrollándose acá en Argentina, que fueron los que nos dieron el curso que los que sí se complica es que, bueno, necesitan, nada, natatorio para ellos, digamos, porque al fin y al cabo están ahí abajo del agua, suben, bajan y necesitan tres, cuatro carriles. Entonces es como que, bueno, no les es tan fácil, no les es muy rentable a las empresas que tienen natatorio el tema de que ellos, digamos, un equipo chico, de la otra manera meten 6 7 por carril, uno al lado del otro, y vuelta, y de esta manera, bueno, se ven condenados a eso. Pero bueno, muy bonito. Bueno, vamos al último equipo, conjunto, equipo tridente, colectivo. La profe, quedé yo solo hoy. Maca no se pudo conectar. Bueno, dale. Le llegó el mail. Yo me enfoqué más que nada en un poco más en la natación. Bueno. Pero te digo todo o solo lo que Sí, estudié. sí, dale como hicieron los chicos. No te pude mandar el trabajo. Bueno, te doy tiempo, después mándamelo. Dale. Bueno, yo hablé más que nada de natación, que es una disciplina motriz que permite el desplazamiento en el medio acuático, utilizando técnicas específicas, desarrollando capacidades físicas como la resistencia, la fuerza, la coordinación, el equilibrio, donde se pueden mantener como fines educativos, recreativos, terapéuticos o competitivos. Y lo que me enfoqué más yo era el que no se destaque tanto en la importancia de meter tiempos o en mejorar la técnica, sino que sea más educativo, recreativo, en forma más que nada de juegos. Eh, que no había que obsesionarse con todo eso, sino más que nada que el que estar en el agua sea divertido, que se disfrute. Más que nada para dominar tu cuerpo, el equilibrio, la coordinación, donde el docente, donde el docente usaría estrategias variadas adaptadas a niveles, tipo de habilidades de cada nivel, tanto de niveles de avanzados o de las edades. Y también con el desarrollo integral de dando mayor seguridad a la entrada del agua, con la confianza en sí mismo, más en la motivación y en el disfrute del agua. Y tengo una frase que me quedó grabada de mi jefe, que es Jessy Guardavida, que siempre nos recalca a nosotros que como estamos en el puesto, que miremos a la pileta, que busquemos todos esos pequeños tips para que nos demos cuenta de cuando alguien se está ahogando, ¿no? Que nos dice que se trata de formar nadadores, no se trata de formar nadadores, sino se trata de formar más gente competente al agua, que se disfrute más, que no nos enfoquemos tanto en meter tiempos, en si la zancada es larga, si la brazada es en forma de S, si es recta, más que nada en eso. También lo veo, bueno, yo en natación, acá con el profesorado, estoy más metido en enfocarme en ver a mis compañeros cómo están dando, porque me sirve más a mí eso. Y la profe me tira un par de tips que siempre me pregunta, ¿cuál es el error este? ¿En qué me puedo mejorar? Bueno, a mí me pasa un pequeño problemita
Yo soy guardavidas del 2022, que yo todavía no me animo a dar una clase de natación. Tipo, no, siento miedo. Y me ofrecieron miles de veces. Entonces, con la profe estoy al lado, pegado a ella, preguntándole que me pase consejos o que me dice ella que me enfoque más en mis compañeros, en que lo mira a ellos para ver en qué me puedo ayudar. Nada, eso es todo. Che, y de eso que leíste, ¿quiénes son los referentes? Ah, ya te digo. Lo puse como referente a uno de las piletas, que es conocido, que es un profesor de alto rendimiento, de equipo. Y después me enfoqué más en Moreno, Murcia, Moreno, Murcia y en Gutiérrez San Martín sí. Ujú. y en Juan Vega. Ajá, ahí va. Después también me enfoqué mucho en un profesor que se llama Pablo Malvasio, que está en el SENADE, que fue profesor acá en la pileta Aguas Abiertas. Ahí va. Bueno, de todos modos, la experiencia práctica que vos contás no es más, no está toda la natación, sino más bien, digamos, desde hasta que completes que te sientas honesto. El saber práctico a veces es un saber de dominio, como vos decís, yo soy guardavidas, la domino, estoy adentro, estoy afuera, miro, observo, estoy en la salsa. Después otra cosa es el saber didáctico, ¿no? Es enseñar no Sí, es obvio. solo saber, ¿no? Pero bueno, eso es algo que te irás empoderando y podrás ir fortaleciéndote. Bueno, entonces los tres equipos, para los otros dos equipos ya me lo enviaron, ¿no? Sí, yo tengo uno solo, pero bueno, ahora voy a verificar si están los dos. Sí, sí. Esperamos el de Lázaro y lo vamos a subir a esa actividad. De todos modos, es un poco una engaña pichanga porque esta asignatura a ustedes les va a quedar hasta que lo venzan. Una vez que ustedes ya vencieron la asignatura, lo sacan de la plataforma, ¿no? Yo siempre digo que tendrían que estar siempre porque es una forma de... Y que la plataforma tendría que tener por lo menos una forma de decir, bueno, me quedo con todo este contenido y lo saco, ¿no? No solamente los archivos. Pero bueno, es algo que estamos trabajando. A priori traten de bajar lo que más podamos y hasta el transcurso del fin de año para que esté ahí también la propuesta de ustedes de los deportes acuáticos, que nadie trabajó los náuticos. Yo justo Profe, estoy... disculpe, había que subir en el foro, ¿no? Ah, está bien, lo Sí, subimos, lo sí, subimos. un foro que habíamos abierto solamente como reservorio. Nosotros acá, yo vivo acá en San Fernando, no sé si conocen acá zona norte, y esta es la capital nacional de los deportes náuticos. Porque bueno, está el río y demás, hay muchos, de hecho los chicos que fueron a los Juegos Olímpicos son de acá, bueno, hay mucho reconocimiento, el Club San Fernando, hay varios clubes ahí náuticos. Y los deportes náuticos, bueno, ahora están floreciendo un montón, un montón, un montón, sobre todo los de tabla, los de, no los motores, ni tampoco los de remo, sino aquellos que uno va en posición vertical, tanto en vela, kitesurf, obviamente el surf, y hay como varios, ¿no? Que están reflotándose y que es una posibilidad sobre todo para las personas que están cerca de los ríos, de grandes lagos y demás laboral también, porque bueno, los equipos son muy caros, son cosas que uno compra uno o dos y ya hasta ahí va, son súper caros, pero también las clases son muy buen pagas, porque la gente que hace ¿cómo se llama? Esos deportes, que le interesa practicar, también se ve que son de un poder adquisitivo mayoritariamente alto y bueno, y las clases se pagan muchísimo. Yo tengo un compañero que hacía natación, una experiencia, el que hacía, perdón, vóley, chico, compañero mío de la secundaria, somos de Balcarce, que nos criamos ahí en ese pueblo, lejos de acá, 400 kilómetros, y con él llegó a la selección incluso de vóley, un jugador muy importante. Bueno, después dejó de hacer deporte y bueno, empezó a ir a Brasil, a hacer diferentes actividades laborales y demás, la parte de gastronomía y demás, hasta que un día se enganchó a practicar. Y hoy tiene una escuelita y ustedes no saben lo bien que le va increíble. Y siempre me dice, no puedo creer que
un día empecé la práctica de esto como hobby, que fue lo único que hice de hobby en mi vida, porque dice él, yo todo lo que hice, lo hice para obtener plata, para obtener rendimiento. Lo único que empecé por hobby, al final me terminó abriendo la puerta de mi actividad laboral principal, ¿no? Y le va muy bien, económica y socialmente, porque sabes que cuando te va bien económicamente, después lo otro siempre se empieza a abrir. Y hoy tiene escuelitas por, bueno, en Mar del Plata, en Pinamar, en varios lados, así que no descuidemos también esto, ¿no? En hacerse experto, en ir a practicar. Muchas veces en los municipios aparecen, ¿no? Es decir, supongamos que sea Kaiser, ¿no? El municipio tal va a dar un encuentro y trabajarlo, ¿no? Ir, escuchar, participar, porque nos dice que eso también nos puede abrir la puerta para una actividad laboral futura que es muy rentable, los deportes náuticos. Y los de motor. Bueno, es como que ya pasa por otro lado, ¿no? Es como que nosotros desde la educación física es como los fierros, ¿no? Es decir, MotoGP, enduro, o autos de carrera, es como que si bien somos nosotros los protagonistas de los entrenamientos de eso, generalmente viene más por la empiria, todavía no ha llegado, ¿viste? Las personas que vienen de la academia a tratar de solucionar los problemas del entrenamiento deportivo. Hay varios gimnasios, a mí me gusta mucho mirar, no sé si ustedes van a gimnasio y demás, yo frecuento mucho, no por a ejercitar, sino por atletas y demás, metodólogos, y siempre veo alguna máquina rara, ¿viste? Decir, che, ¿esto qué onda? ¿Qué es? Una cosa, y al final hay un montón de propuestas de estructuras, palancas, empujes, poleas, dimensiones, rulemanes, que van haciendo para los diferentes deportes. Y en los deportes náuticos hay uno que es con motor que nada, desarrollan arriba del agua más de 150 kilómetros por hora, ¿no? Utilizan nudos y demás. Y es maravilloso. Y me comentaba uno de los participantes que en lancha que el vencer la fuerza de gravedad por cada vez que ellos giran, hay un flotador, un eje, y tienen que girar completo para ir contrario a la dirección en la que iban, y esa fuerza centrípeta es exactamente igual a chocar 60 kilómetros por hora en un auto contra la pared. La fuerza que le hacen el equipo que tiene el andamiaje para que no. Es increíble, ¿no? Lo que soportan. Y mirando, nada que ver, ¿no? Pero mirando la Fórmula 1 ahora con Colapinto y todo eso, también él decía que más o menos tienen que soportar entre 40 y 50. Es como si fuera pegar el auto de acero con 40 o 50 kilómetros por hora. O sea, y esos dominios físicos, ¿no? Nosotros los podemos plantear con otras actividades, proponer ejercicios y demás. ¿Y quién te dice? Yo no he visto, no conozco ningún profe de educación física, por lo pronto, tampoco que ando preguntando, ¿no? Pero no conozco ninguno que tenga la experticia en desarrollarse en eso, ¿no? En la parte funcional y física, pero no para hacer burpee, para hacer pliometría, sino para hacer algo aplicado verdaderamente a las condiciones de los deportes, que sería, me parece, también otro campo laboral muy, pero muy rico y riguroso. Bueno, Profe, sí. ¿sabe? Hablando de deportes náuticos, yo no focalicé en eso, pero es real que genera una destreza. Con la profesora de natación hablo en muchas oportunidades que yo no tengo la técnica para nadar, pero sí no le tengo miedo al agua. Digo, yo de chica me crié en Vicente López, hice muchísimos años de chiquita Optimis, y, y como que me acostumbré a que de repente la velocidad del viento haga que el barco levante velocidad y se te dé vuelta de la nada. Y al principio está el miedo, bueno, me vuelvo a atar, vuelvo a poner la vela, vuelvo a subirme, pero de a poco va generando desde destrezas motrices, en decir, bueno, por dónde pongo el pie, por dónde pongo para que no se me vuelva a dar vuelta, y también irte sacando los miedos o la colaboración con un compañero, che, me ayudó a armar, se me desarmó, había veces se me desarmaba por completo la vela, de la velocidad que agarraba. Y pues van bien, bien, bien al ras del agua para levantar velocidad, vas bien inclinado al agua, entonces a veces de tanto jugar, como con la patineta, a veces de tanto jugar, terminas volcando. Pero son geniales. ¿Qué deporte es ese que no te escuché justo cuando lo dije? Optimis, Ah, Optimis. Optimis son los veleritos chiquititos ajá. que se hacen entre los 5 y 10 años. Hoy, de hecho, mi hermano lo siguió desarrollándolo como profesor y es como usted dice, hoy gana 3 veces más que yo. Ajá, Va a ajá. Brasil, va, viene, él lo Ah, siguió mirá. desarrollando. Optimist. Mirá, ahora lo voy a buscar. Optimis, es muy Ajá. lindo.
Ahora en los deportes náuticos, como el que vos mencionás, ha habido toda una revolución, pero tremenda con el tema de las quillas, no, digo quillas, o no sé, como que las levantan arriba, ¿no? O sea, en vez de estar sobre la superficie, las quillas la levantan, están sobre el agua, pero desarrollan una velocidad. No entiendo cómo Sí. físicamente, la verdad que no entiendo cómo, pero Es porque equiparás el peso con la vela y con el cuerpo. Se juega mucho con el cuerpo. Los pies los trabas de una manera que hace que vaya parte del peso del cuerpo para un lado. Es muy bueno. Pero vos te das cuenta lo que yo digo de esas, que no son las quillas comunes de una tabla de surf, sino como que Sí, se van bien por abajo, ¿no? sí, como que traba bien abajo. Tremendo, Está muy bueno. tremendo, atroz. Bueno, qué bien. Cuando tu hermano dé algo gratuito, nos avisás y nosotros, todo el equipo, nos acercamos a probar, a ver si le echamos las maletas a él también en algún momento. Bueno, la clase pasada, después de haber leído el texto y ustedes desarrollado esta construcción colectiva, nos habían quedado, bueno, un poco para puntualizar, que lo dejé también en la clase, algunos aspectos determinantes en lo que nosotros llamamos la vida al aire libre. Y retocamos esto porque si no terminamos siempre, viste, como, bueno, hablamos sobre esto y volvemos a la educación física, ¿no? Al final la educación física está dentro del aula, en el salón, cerrado, con techo, con pelota, con árbitro, con silbato, con marcas delimitadas. Y nos olvidamos de la naturaleza, ¿no? Es como, bueno, pero tenemos una plaza a 3 cuadras. Che, pero tenemos una sierra a 2 kilómetros. Tenemos un lago, tenemos arena. Entonces, como decir, bueno, a ver, volvamos de vuelta a esto. Sigamos pensando en la idea que la naturaleza, conquistar la naturaleza, ya de por sí es un hecho revolucionario. Ya de por sí, porque fue el medio de conquista histórico del ser humano bípedo. Entonces, bueno, algunas cuestiones que nosotros hemos analizado, perdón, tiene que ver con la necesidad imperiosa de conectarse con la naturaleza. El ser humano, cuando finaliza sus actividades laborales, cuando estalla en este folclore que nos propone el mundo occidental de trabajar sobre trabajar y sobre todo en esta región geográfica donde para poder subsistir mayoritariamente se tienen varios trabajos, la familia, los deportes, las actividades de ocio, es como que siempre se fractura la idea en algún momento, mayoritariamente en las vacaciones o en los fines de semana largos, y uno trata de buscar, ¿no? El bienestar. Y fíjense qué interesante que el bienestar siempre te aleja de tu casa. Y bueno, una de las cosas por la que te aleja de tu casa es porque a la casa la conocemos, porque al barrio lo conocemos, es monótono, es sistemático, es secuenciado, y cuando nos alejamos un poquito más encontramos la naturaleza. Y en la naturaleza, ¿qué encontramos? Incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? El no conocimiento de la realidad. Entonces también este bienestar humano no siempre es físico, sino también es espiritual. La conquista de la naturaleza es un hecho espiritual, o sea, no lo digo así desde el tono místico religioso, ¿no? Digo espiritual desde la necesidad de encontrar otras cosas, ¿no? Y muchos caminos están hechos y hay otros caminos que uno los hace, ¿no? Entonces uno dice, che, me voy a ir a las sierras de Córdoba. Y muchas familias, nosotros hemos hecho investigaciones preguntándole a las familias, che, ¿por qué seleccionan los lugares que seleccionan? Y fíjense que hay una matriz y un punto de inflexión. Las personas que hoy superan de 60 años en adelante, como vector lo utilizamos en la investigación, procuran ir siempre al mismo lugar en la naturaleza, pero una y otra vez repetidamente. Entonces, por ejemplo, agarrás familia que te dice, no, yo voy a, no importa el destino, ¿no? Voy a Federación, las Termas de Federación, no, yo me voy a Mar del Plata, pero siempre repiten el mismo destino. Las personas entre 40 y 60 son más ambivalentes, tienen un destino propio. Si mira, nosotros vamos a veranear a Mar del Plata, pero en invierno buscamos otro destino, entonces como que mantienen la esencia de esa generación que le traspasó esta identidad de tener un lugar de naturaleza, de excelencia, pero por otro lado buscan otro también constantemente. Y hemos observado que los jóvenes y de la primera adultez, ¿no? O sea, los que tienen 10 y tantos, 20 y tantos, 30 y tantos, ya no se quedan con un lugar. Incluso nosotros hicimos en esta investigación que está en cola de publicación, 2.600 entrevistas. O sea, abarcamos una gran parte de la sociedad, es un montón eso, imagínense, entrevistas, ¿no? También somos 16 personas, 17 personas. Y en esas entrevistas observábamos que
no solo que buscan varios, sino que es como que el post-adolescente y adulto tacha donde ya fue, de vacaciones o por conquista de la naturaleza. Y muchos de ellos practicantes de los deportes nos decían, mirá, por ejemplo, yo estoy muy metido en el tema del trail, la montaña, el montañismo, la escalada y demás. Y ellos me decían, che, yo esa carrera ya fui. Estuvo buenísima, too much, me encantó, me fue re bien, pero no voy más, yo ya fui, ya lo vi, ya lo viví. Ahora voy a ir a la de Bariloche, ¿no? Entonces, y después nos contaba, cuando fui a la Bariloche tuve la misma sensación, ahora me estoy preparando para ir al Binacional de Salta, que va, entonces como que incluso, fíjense el cambio folclórico etario que se vive. La gente más antaña, de más experiencia, busca una naturaleza con menos incertidumbre. Y eso me parece que es muy lindo, nosotros lo investigamos desde la educación física, ¿no? Desde la sociología, por esto, ¿no? Decir, che, ¿qué es lo que nos viene a los deportes no convencionales, a los deportes libres, más novedosos? Bueno, nos viene esto. Vamos a tener una sociedad que va a participar en estos deportes, pero que mayoritariamente no se quieren quedar acá. Y que cualquier cosa de avance que haya, lo van a ir a buscar. Entonces lo veíamos, por ejemplo, con el parkour. Hubo una limitación en las prácticas gimnásticas del parkour porque se hacía al aire libre, mayoritariamente, ¿no? Saltaba de un edificio a otro, una rambla, una rampa, caías del centro de un edificio a la playa, entrabas un poco al agua, subías. Y hoy que se hace adentro de un espacio que la gimnasia lo adoptó, incluso es una práctica, es una prueba olímpica, perdió ese grupo de gente y está el deportista reafinado en eso, el que viene de la gimnasia. Pero el que venía de la necesidad de conquistar los nuevos horizontes, las nuevas ciudades, por lo cual se creó, como que se apaciguó. Con el trail lo que pasa en la montaña es que, che, yo ya a los 20 kilómetros ya lo dominé, o sea, yo la pasé, ya la hice. Ahora voy por otro candado. Voy a correr los 30 kilómetros de tal con tanta altimetría. Y ya los 30 los pasé. Y ahora voy a ir por la... Y entonces como que todo el mundo se traza que quiere esto... O sea, para mí como entrenador es una locura, decir, porque hacerlo no significa que lo hiciste bien. Yo a mis atletas siempre le digo, flaco, corriste 21 pero corriste re mal. O sea, te queda un campo para dominar eso, seguí mejorando esta distancia, lo vas a hacer mejor, perfectir el año que viene, vamos a volver al mismo lugar, la misma prueba, con la misma altimetría, con las mismas características, y vas a ver que vamos a bajar 5 minutos y recién ahí vamos a ver si vas a correr 25, no 30 como querés. O sea, no es que el volumen, ¿no? Porque también hay una cultura de la necesidad de la incertidumbre basada en el volumen. Quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es la realidad que existe. Entonces, nosotros como profesionales, ¿no? Nos vamos a ver en un presente, o nos vemos en un presente, en estudiantado, donde todo el tiempo nos va a pedir cosas diferentes. Le vamos a llevar el slackline, nos va a decir, profe, estuvo bacán, qué lindo. Al otro día vamos a llevar un trampolín de gimnasia, uy, qué lindo, al otro día vamos a llevar otro. Y cuando volvamos al slackline, te van a decir, che, ya lo vimos esto, profe, ¿no hay otra cosa que me genere esa incertidumbre? Porque es un poco la sociedad contemporánea, ¿no? Lo que busca. Buscamos eso. Digo, buscan, ¿no? Los adolescentes no, nosotros somos adultos, o yo por lo menos, ya llegando a ser adulto más grande, y buscamos un poco esta cuestión. No siempre viene de la mano en la conquista por el ambiente, la conquista por la naturaleza de la salud. Y esto es algo que tenemos que comprender. A ver, acercarnos a una montaña donde vivimos dentro, rodeados de edificios, en un clima que nunca nos acompasa ni nos sobrepasa, porque a vos te pasa, viene una gran lluvia y haces así y te metes en una garita y llamás un Uber. En el mejor de los casos, en el peor de los casos te quedas así 2 horas, paró y recién ahí te vas y no te mojás, te quedaste en un alerón de una casa. O sea, en las montañas no te pasa eso. En la sierra no te pasa eso. ¿No? Entonces, en el mar, cuando vos entraste al mar y dijiste, bueno, estoy acá en un kayak, o sea, o en un lago, te puede pasar cualquier cosa. Entonces, cuando uno habla de la salud, hay que comprender también que también hay riesgos. La incertidumbre de la naturaleza posee riesgos. Los riesgos vos los podés controlar, pero para controlarlos tenés que ser experto de la matriz, ¿no? Ahora, si vos te vas con un objetor como este, que te dice a cuántos bares estás, qué presión atmosférica, en qué espacio estás, cómo hacer para volver, qué tiempo requerís para volver, qué cantidad de tiempo de luz tenés, hacia dónde tenés que ir, si es posible que venga o no una tormenta, si la condición para que haya hielo en la noche es o no es, qué tipo de carpa necesitas, qué cantidad, o sea, si vos tenés todo eso, pero también tenés que saber procesar.
Y la mayoría de la gente no lo sabe procesar, tampoco le interesa procesar, ¿no? Entonces llega, por ejemplo, al Cerro Uritorco, que es un cerro de simple acceso, y empieza a caminar para arriba y arrancan a las 3 de la tarde, sin darse cuenta que el ascenso por una persona que no es deportista, que no practica sistemáticamente, le lleva 3 horas. Y tenés 3 horas para bajar, o sea, tenés 6. Y 6 horas más las 3 de la tarde volviste de noche, y de noche te perdés. Y en el Cerro Uritorco no es Bariloche, pero hace frío. Mucho frío hace en Córdoba. Entonces ahí vienen los problemas. ¿Da beneficios? La actividad al aire libre da beneficios, pero no siempre. Hay que ser cuidadoso, porque no es un salón. Un futbolista, una persona que va a hacer papi fútbol, baby fútbol, handball, lo que sea, tiene un esguince, se queda en el banco, es más, termina de ver y de ahí quizá va al hospital, vuelve y se va a su casa y sigue su vida normal con un esguince, con una bota Walker, con hielo, sin hielo, con yeso, lo que sea. Ahí no. Ahí mayoritariamente tenés que volver con tus medios. Por tanto, nosotros tenemos que pregonar no la simple conquista de la naturaleza o la vida al aire libre por la vida al aire libre, sino más bien una cultura sana, una cultura de equilibrio, ¿no? Y que tanto la ansiedad por querer conquistar algo no termina deprimiendo lo que puede llegar a ser un evento adverso o no favorable. Un elemento que no trabajamos la semana pasada y que es una discusión muy linda de tenerla, que es el tema de la sostenibilidad ambiental. En la búsqueda de la conquista de la naturaleza, muchas veces los deportes son como, bueno, una posibilidad de hegemonía, ¿no? Es decir, bueno, digo deportes, digo prácticas. Por ejemplo, el trekking, ¿no? Fuimos a hacer el trekking a Río Gallego, hicimos un trekking de 23 kilómetros, unimos tal y tal, y en ese lugar hay un impacto, en ese lugar, que si vos plantás una serie de cañitos con colores, circuito naranja, que son 10 kilómetros, circuito rosa, que son 18, circuito amarillo, que son 25, y vos ahí estás metiendo gente en un lugar donde nunca hubo gente, donde hay una flora, hay una fauna, hay un ambiente consolidado que hay que proteger. Imagínense la diferencia entre los espacios poco protegidos y los súper protegidos. ¿Conocen Tandil, por ejemplo? ¿Han ido a Tandil? Bueno, vos vas a Tandil a la sierra, yo pego un pestañeo hace 15 años atrás y no había una casa, 20 años atrás, no había una casa arriba de la sierra. Hoy es una ciudad turística, sí, hay que aplaudirlo que es una ciudad turística, pero a causa o a raíz de ser una ciudad muy reconocida por el turismo, tiene casas arriba de la sierra. Y vos decís, ¿era necesario? No tendríamos que haber protegido, porque vos ten en cuenta que esas casas arriba de la sierra es piedra, chicos. No puede haber un pozo, por ejemplo, para los fluviales. Para que llegue agua tiene que haber un caño por arriba, no hay un caño por abajo. Y eso empieza a generar, che, ¿a dónde van todos esos desechos? E incluso estás en un espacio donde ahí había ciervos. Hay todavía. Ahí tiene que haber animales. ¿Cómo los cuido? Ahí rompí el quebracho, ahí rompí, por ejemplo, el curro. El curro es una planta endémica de la zona de Balcarce, Mar del Plata, Tandil, que lacera, no saben lo que es tremenda la planta esa, es un pinche súper álgido, que incluso tiene como si fuera un veneno en la punta, que te da un ardor tremendo, y esos la gente que está en ese lugar tiene parques, trata de hacerlo plano, porque no es que, viste, decir, bueno, me pongo una casilla arriba de la sierra y vivo coqueteando con la naturaleza. No, es una mansión arriba de la sierra que rompe todo y encima hace plano, ¿no? A los lugares se rompen toda la flora. Y eso es autóctono, o sea, es de ahí. No es que existe en Francia, no es que existe en Bariloche, no es que existe en Monte Grande. Eso es de ahí. Y si nosotros lo sacamos de ahí, el día de mañana no va a crecer en ningún lado. Entonces hay que pensar un poco en la sostenibilidad. Tiro otra cosa, por ejemplo. Vos vas a una competencia de maratón de montaña en Andorra y ¿saben qué tiene? Te dice la maratón, usted me ve Andorra, pim pam pum, 1100 corredores, te dicen. Me dicen, bueno, 1100. 1100 es 1100, no es 1101. No es 1200. En Argentina te dicen cupo de. Primero que no existe siquiera un departamento. Existía hasta hace poquito tiempo. Ahora, con este nuevo gobierno, hasta ni siquiera existe una planeación ambiental en la cual decidamos, che, ¿cuántas personas
son aptas para conquistar en un solo momento esto, porque ahí hay aves, y las aves que revuelan, hay aves, muchachos, ustedes saben que las aves pasan de un lado, incluso atlánticas, van de un lado al otro, y aves que llegan en 3 meses a México, y pasan por acá siempre, y si pasan por acá y ven toda esa humedad, y ven toda esa persona, se van a correr a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, y eso le da modificaciones a la vegetación, a los espacios, y eso hay que ser súper riguroso. Ahora en Argentina hacemos una carrera de maratón de montaña y ¿saben cuál es el límite? La cantidad de gente que quiera ir. Y si hay 5.000 y 5.000, y si después el último va 6 horas antes de la carrera y dice, yo me quiero anotar porque no pude. Sí, cómo no, anotate, vení. Entonces tiene que haber un límite. Y nosotros tenemos cada vez que hacemos una actividad que también pensar en que por más que haya seres vivos no sintientes, como las plantas, tenemos que encontrar una sostenibilidad. En una carrera de 600 personas, que usted la marque, corte el pasto y ponga las marcas, solamente 600 personas. Ese surco de que caminan 600 personas por ahí en un trechito que no son más de 2 metros, puede durar hasta un año, chicos. Lo digo por experiencia, por estar en la montaña. O sea, todo el tiempo vos vas y decís, acá se corrió una carrera hace poquito, sí, hace 4 meses se corrió, claro, y ves todo el cerco y va, y si podés seguir las pisadas después de 6 meses. O sea, imagínense, estamos hablando de 600 personas nada más, que tienen 2 pies. O sea, estamos hablando de 1.200 pasos por lugar, como mucho, ¿no? Encima van corriendo, van alejando 1 metro, 45, 2 metros en el mejor de los casos en alguna bajada. O sea que nosotros generamos un impacto ambiental súper fuerte. Y eso tiene que ser algo que nosotros lo tenemos que pensar. No podemos regalarnos a habitar la naturaleza por habitarla. Una cosa es individual y otra cosa es cuando se hacen hechos colectivos. Otro elemento, característica sine qua non de esta propuesta es el tema de la conciencia ambiental, ¿no? La importancia de desarrollar una sociedad que comprenda, que facilite y que pueda rodearse con el medio a través de medidas de protección. Por ejemplo, hay ciudades, creo que era Marinaleda, una en España, Nordic en Bielorrusia, Hadland en Estados Unidos. Hay experiencias donde, por ejemplo, para la construcción de una casa, de una vivienda, de una ruta o de una autopista, se respeta el 100% de los árboles que tienen más de 20 años. Y vos vas por la ruta y por algún momento, a mí me ha pasado hasta en Estados Unidos, que vas para la izquierda y decís, ¿qué onda? Si es todo derecha, vos mirás para adelante y viste cómo son las rutas allá, o sea, más que acá, recto y va y va y va, y te empiezas a ir para allá y vos en el medio ves un árbol. Y decís, ¿qué onda? O sea, sí, sí es eso, o sea, no sé, te envían para un lado con luces, con proyecciones para que ese árbol esté. Claro, te pones a pensar y decir, bueno, es un delirio, ¿no? Porque al final un árbol lo plantás en otro lado, pero el tema es que ese ejemplo de conquistar y proponer una carretera que respete es el mismo que después cuando vos vas a tirar una bolsa, una bolsita, un polietileno dentro de la bolsa, decís, che, no, mejor lo meto dentro de una ecobotella, ¿no? Porque yo tengo un árbol en la autopista. Si alguien dejó ese árbol ahí, esto también es importante. Los ejemplos son muy importantes en las conciencias ambientales. Por eso los pequeños eventos, las pequeñas acciones son grandes revoluciones. En los eventos deportivos pasa mucho que la élite da muy buenos ejemplos. Courtney, una ganadora de UTMB, de Pirineu, bueno, una gran corredora, terminando una carrera, entró a la ciudad, después bajando de la montaña, entra a la ciudad y empieza a ver sobrecitos de geles que la gente va tomando. Vieron que se toman muchos geles ahora y se hidratan. Y bueno, tiene una colita que vos lo abrís y mayoritariamente, a ver, la gente no lo tira, pero se te puede caer. Vos lo metés en la riñonera, se termina cayendo. Incluso geles que a veces lo pones atrás en la mochila y te equivocaste de lugar y se te... Bueno, no importa si es a propósito o no. Y ella fue recogiendo los geles y en los tachos, no solo que los recogió y se los llevó hasta la meta y ganó, estamos hablando de una atleta de la hostia, sino que los llevó acá y en cada lugar que ella iba viendo que había un cesto de basura, se paraba y los tiraba. Como ejemplo de decir, che, loca,
esta mina que está ganando, que es súper poderosa, que le acaba de ganar a las mejores del mundo, que entrena 3 veces al día, o sea, es capaz de verse disminuido en su potencial deportivo en el tiempo, lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Entonces se me cayó algo en la sierra o en la ciudad y yo voy y lo agarro, ¿pero por qué? Porque la vi a Courtney, ¿no? Porque lo vi al árbol. Entonces, generar en nosotros esta cuestión, de la misma manera que en la educación física un nene le patea al otro y bueno, lo va a dejar pasar. Y decir, bueno, ya fue, nada, pará, pateó al otro, vení, nos juntamos, reflexionamos. O sea, las pequeñas acciones también generan sentido común y para nosotros conciencia ambiental. Para ello es importante establecer una conexión, un vínculo, una estrategia de mayor envergadura con la naturaleza. Nuestras casas tienen que tener verde. Eso también es vida al aire libre. Tenemos que saber cuidar plantas. Un educador tiene que tener una cultura de la planta y no solamente de los animales, de los seres sintientes. Hay que saber el color de las plantas, hay que saber cómo protegerla, porque eso es lo que el día de mañana me va a dar el paso para también respetar la naturaleza, ¿no? En Argentina, en los últimos tiempos, ustedes saben que nosotros somos agroproductores y a gusto o no nos guste, hay un montón de campos, sobre todo en nuestra región, más patagónica, por ahí tirando un poquito más para allá, para el norte, hay grandes cultivos. Y no siempre los cultivos que existen son cultivos nativos. Incluso hoy está en epogeo el tema de la soja, ¿no? Y la soja que se utiliza acá es una soja transgénica, o sea, modificada genéticamente. Y bueno, hay lugares donde ha habido grandes campos, grandes espacios de terrenos, como lo puede haber sido acá, en zona norte, en Núñez, por ejemplo, donde está Río y toda esa zona, hasta hace pre-pandemia, había espacios que nosotros llamábamos, ahí está el humedal, no se puede pasar. O está el humedal, vamos a jugar. Te invitaba, ¿no? A caminar, por ahí se podía, en algunos casos, en otros no. Hoy hicimos así, cerramos los ojos y está lleno de edificios. Entonces, que haya lugar para que viva gente ahí porque tiene que expandirse, porque para ese lado, qué sé yo, sea mal, está todo bien. Ahora, ¿cómo hacemos para no generar tanto impacto en la naturaleza? ¿No? Porque recuerdan las nutrias, no era, ¿cuál era la que ahora le dicen capibara, ¿no? ¿Cuál era el animal de acá de la Los zona? ¿Se carpinchos. acuerdan? ¿Eh? Los carpinchos. Los Los carpinchos. carpinchos eran, ¿no? Acá de zona Los echaron de norte, Nordelta. de Nordelta, ¿no? Como decir, che, acá estamos, ¿no? Somos esto. Y esa población de animales también están las de las plantas, que a veces no las escuchamos, ¿no? Porque no la vemos. No se pone furiosa una planta, ¿no? Y sale a... Pero bueno, y también se ha hecho, por esto hablo como último ejemplo, sin ser un proteccionista, de que se están quemando muchas hectáreas de campo como para facilitar la venta de la misma, ¿no? Es decir, che, yo no te puedo vender esto así, pero si todo esto está arrasado, entonces había una ley de la cultura del medio ambiente que protegía eso y que decía que por 20 años, si un campo es incendiado, no se puede vender. Hoy no existe esa cuestión, ¿no? Y yo he visto pocos docentes, pocas docentes saliendo a la vanguardia de la defensa de eso. ¿No? El día de mañana van a decir, che, mira, esta plaza que está ahí, acá podemos poner, es una hectárea, podemos poner 4 edificios. Y vos decís, che, pará, pero es una plaza ahí. Yo fui toda la vida a tomar mate con mis hijos, fui a tomar mate con mi familia, jugábamos a la bolilla, andamos en hamacas, llevamos los karting en rulemanes. ¿Por qué no puede seguir eso? O sea, edificios puede haber en todos lados, pero la plaza es la plaza. Y bueno, otros aspectos a reflexionar que nos quedan, yo se los puse ahí, no son contenidos obligatorios de la asignatura, pero me parece que están piolas, es el tema de la permacultura, no sé si lo conocen, la conservación de la biodiversidad. Acá, justo en la zona donde yo salgo a correr siempre, por acá por zona norte, hay muchas casas, sobre todo pegadas al río, que están hechas con un respeto a lo autóctono, incluso están elevadas, sabiendo que en algún momento el agua va a venir y no romper con la estructura de vida noble que uno tiene en su casa. Agricultura sostenible, chicos. Nosotros como educadores tenemos que comer bien. Yo me canso de decirlo en el profesorado, en todo lugar donde trabajo, los chicos abriendo alfajores. No, muchachos, nosotros no podemos. O sea, elegimos la educación física. Estar apto físicamente no significa solamente hacer actividad física. Nosotros somos lo que comemos, incluso mucho más. Somos
lo que de esa alimentación que consumimos podemos sintetizar en nuestro cuerpo. Y esos ejemplos mandan, hay que comer bien. Y una de las formas de comer bien es producir nuestra propia comida. Yo sé, he tenido educación física, por ahí es muy volado, pero es posible y es necesario sobre todo, es necesario. Incluso desde el punto de vista de la absorción de nutrientes, si nosotros producimos nuestra propia comida según la cultura jónica y la cultura oriental, en la preocupación por la alimentación se absorben más nutrientes, aunque ustedes no lo crean. No solo porque es saludable, porque vos sabés qué semilla tenés, que no es modificada genéticamente, porque no está en contacto todo el tiempo con plástico, porque no tiene gaseado, un montón de cosas, sino también que el pensar en lo que estás comiendo, miren lo que estoy diciendo, pensar en lo que estás comiendo genera una mejor absorción. De la misma forma que cuando un atleta va a hacer una serie en el gimnasio, si vos le explicás por qué, es de una determinada manera y no de otra manera, y él lo llega a comprender, también ese ejercicio va a ser más eficiente. Carga teórica es excelencia. Y bueno, en la alimentación, ni qué más, ¿no? Bueno, ecoturismo es algo muy lindo, empezar a pensar como prácticas culturales de la naturaleza, nosotros, ustedes, acá, en donde vivamos, acá en zona sur, decir, che, ¿qué podemos hacer con los espacios naturales y que la gente lo pueda conquistar? ¿No? Y eso es ecoturismo, o sea, generar un turismo sostenible y sustentable en el tiempo y que haya, ¿no? Espacio donde un docente de educación física se dimita en la relación de generar aprendizajes en ese espacio. Diseño urbano sostenible que no depende mucho de nosotros, pero que podemos aportar también como educadores. Hay muchas plazas, no sé si ustedes las han visto, que tienen juegos, ¿no? Como que ya son un cliché, en algún momento no lo eran. Entonces, no sé, lo que fuimos más niños en los 2000, en los 90, en los 80, en los 70, nos cansamos de hacer chichones porque nos caíamos de la hamaca. Hasta que alguien dijo, che, abajo de la manga no tiene que haber, ¿cómo se llama? Superficies duras. Entonces se generó una propuesta de un engomado que no es lo más óptimo, pero por lo menos tiene, ¿no? Sale, es eso de la naturaleza, de un árbol que si bien no es autóctono, y empezar a proponer alternativas, ¿no? Por ejemplo, las cáscaras de los árboles. Hay un montón de árboles que se talan y cuando se utilizan para muebles, para pasta o para lo que fuera, hay un pedazo que se queda desechado, que es toda la parte de afuera. Y eso tranquilamente remite a una posibilidad más elastizada. Y eso lo podemos utilizar nosotros también en los espacios de los juegos. Y por último, bueno, nada, justicia ambiental. ¿No? Tenemos que discutir cuáles son las distribuciones más objetivas de los recursos naturales. Repito, tenemos que discutir al momento de usar un recurso para la sociedad, cuál es la forma más equitativa, más democrática, más solvente. ¿Preguntas hasta acá? ¿O alguien que quiera comentar algo? Bueno, último taller. Permítanme poner esto acá. Vamos a darle paso al último taller. Y posterior a esto, y presentándolo la clase que viene, ya nos quedaría nada más una realimentación general de la asignatura y el parcial número 2 que es aditivo al que ustedes ya hicieron. Este taller constructivo va a trabajar sobre la actividad física y ustedes van a tener total libertad, más allá de algún archivo que aparece en la plataforma, y que nos vamos a dividir en tres equipos. Yo puse tres equipos porque acá siempre hemos trabajado de a tres, así que me hice tres propuestas. El grupo uno va a resolver el problema a través de una búsqueda en Google Académico. ¿Han hecho búsquedas en Google Académico? Sí, sí, Sí. no hace falta explicar. Van a trabajar la actividad física, sus generalidades y contraposición de autores. Para ello van a responder cinco preguntas. La primera es, ¿qué autores referencian a la actividad física? ¿En qué paradigma fundan sus juicios? Y yo les puse dos grandes paradigmas entre paréntesis, o sea, salud o educación. ¿Qué quiere decir eso? Que
hay una misión, hay una forma de ver a la actividad física para la educación, como nosotros, ¿no? Educación física sostenible, saludable, ejercicio, movimiento, pero también hay una para la salud, que a veces rompe la simetría con esta. Y también hay dos paradigmas más que ustedes lo van a entender. Uno es el paradigma del mercado, de la actividad física, que está muy en boga, porque incluso la mayoría de la tecnología blanda, de los productos de que nosotros utilizamos, siempre vienen con alguna propuesta, ¿no?, de actividad física. El Dry Fit de Nike, me acuerdo, ¿no saben? En los 2000 que todavía sigue pertinente. El drop de los botines de fútbol, el drop de los deportes que tienen que hacer largo frenaje, como por ejemplo el baloncesto, el voleibol y demás. O sea, hay una cultura del mercado de la ropa o la indumentaria deportiva. Otro es, bueno, ¿existe contraposición en ellos o pueden equilibrarse los paradigmas existentes anteriormente mencionados? La pregunta número 4 sería, ¿cuál o cuáles consideran ustedes que es el más apropiado? Acá van a tener un momento para ustedes decir, mira, yo creo que este es el más adecuado, o no, creemos que todos son importantes por esto y por aquello. Y después, más que una pregunta, aparte de una pericia que como todos los equipos van a tener, uno o el tres, de, bueno, si encuentran otra cosa que quieran y consideren pertinente sobre la actividad física que lo pueden traer, consideraciones personales, le decimos que construyan una línea de tiempo según los aspectos que se vayan reconociendo y sus respectivos autores. O sea, leo 6 7 papers y a medida que veo una fecha, que veo un momento y demás, armo una línea cronológica temporal en la cual al momento de la presentación de la propuesta de la actividad física, los autores, los referentes y los juicios, poder viabilizar cómo ha ido cambiando y cuál es el hecho significativo que hoy está en boga con la mercadotecnia de la actividad física. El grupo número 2 va a abocarse también nuevamente en el Google académico y van a tener que trabajar un lema que se llama beneficios y perjuicios de la práctica de la actividad física, los efectos de su práctica. ¿Cuáles son las preguntas? También para ellos 5 preguntas. Una sería, ¿cuáles son las grandes condiciones biológicas, fisiológicas, psicológicas que determinan los beneficios y los perjuicios de esa actividad física? Me parece que estaría buenísimo que quienes trabajen acá hagan un cuadro donde digan, bueno, desde el punto de vista psicológico, este aspecto es reconocido, este aspecto como beneficio y también como perjuicio. ¿Por qué perjuicio, chicos? A ver, hay un montón de deportistas que uno dice el deporte es saludable y que hoy no pueden caminar, ¿no? Hay un montón de deportistas, yo siempre pienso en Batistuta, ¿no? Un jugador de excelencia de los 90 del 2000 que lamentablemente después de tantas intervenciones quirúrgicas, después de tanto impacto, de tantas acciones poco benevolentes para su cuerpo, hoy él decía que le cuesta abrazar a un nieto, le cuesta levantarle un nieto. Entonces El decimos, potro es otro. del potro, sí, sí, quien quieras pensar seguramente, ¿no? Yo, con los atletas que estoy, que son los de resistencia, hay una hipertrofia cardiovascular fuertísima que se da, o sea, el corazón de los deportistas de alto rendimiento es diferente, ¿no?, de los de resistencia al resto, y eso hace que lo condene toda la vida a practicar ejercicio. Y hay un montón de muertes súbitas. Y generalmente se relacionan con aquellos y aquellas que dejan el deporte. Decir, che, bueno, sí, yo fui 2 veces olímpico, hice maratón, tengo 60 maratones en mi vida, pero nada, un día no, hoy estoy jugando al pool, estoy metido con esto y ¡boom! Bomba. ¿No? O sea, te condena toda la vida. Y yo no sé si toda la vida uno quiere hacer lo mismo, ¿no? Entonces ahí viene esa palabrita que aparece como perjuicio, ¿no? O sea, no siempre es beneficio. Está bien, estoy hablando del alto rendimiento deportivo, que es otra cosa, pero bueno, no deja de ser una actividad física, ¿no? Más allá de las características que tiene. Bueno, que consignen los efectos más importantes de la práctica de la actividad física. Efectos, ¿no? ¿Qué significa efectos? ¿Qué efecto psicológico? ¿Qué efecto fisiológico? ¿Qué efecto empático, emocional? Uno de ustedes decían, una chica decía, Regina, su mamá me parece, o papá dijo, ah, practica ahora, está como, por decir una manera, más, no sé cómo mencionaste una calificación, ¿no? Pero como que le gusta más la vida ahora. Ah, bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué se da ese efecto social que está más alegre?
Bueno, hay que encontrar, ¿no? Y hay una explicación. La actividad física libera noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Que se inyectan dopaminas que son naturales, ¿no? Que no son, no lo tomás con un café para estar despierto. Y estás muerto de cansado, terminaste tu actividad laboral, saliste a correr un rato y cuando llegaste estás más despierto y decís, ¿qué pasó? Yo tendría que estar cansado, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con una complacencia meramente químico-fisiológica que ustedes van a tener que descubrir. Obviamente, tampoco sean tan rigurosos en esto porque, nada, o sea, estamos hablando en teoría de la educación física, no de biología. ¿Existen diferencias entre condición y actividad física? Bueno, ahí van a tener que debatir, ¿no? Digo, condición física y actividad física. Sobre todo explico esto porque muchas veces nosotros practicamos las cosas que nos van bien. Y entonces, lejos de hacer actividad física, empieza como una actividad física, le preguntás a la persona y dice, sí, yo empecé porque un día un amigo me dijo, che, vení, vamos a hacer esto, y al final, mira, hoy, hace 20 años que lo hago, y bueno, pero porque te fue bien, un montón de amigos te llevaron a otro lugar y no lo hiciste nunca más. Entonces, ¿cuál es la relación entre la condición físico-funcional que tengo? Siempre nosotros, cada uno de nuestras corporeidades es más afable a una cosa. Hay gente que tiene fibras rápidas y que seguramente se va a llevar re bien para la hipertrofia muscular. Hay otros que tendrán fibras más lentas. Hay otros que tienen una capacidad más rápida para conquistar situaciones de juego. Hay otros que reconocen mucho más los ambientes. Hay otros que son más tácticos, más estratégicos, son un cerebro dentro de la cancha, que por ahí no son tan estratégicos, no son tan técnico, pero a la vez te juegan un valor colectivo, entonces también están ahí. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que debatir. Y por último, sumado a la plequita o viñeta de otros, sería cuáles serían las recomendaciones de actividad diaria para estudiantes universitarios de una carrera de sociales, humanidades o educación. Y ahí yo quiero que este grupo se empodere, este va a ser el grupo 2 que habló ahora. El grupo 2, el grupo uno que hablé recién, se fueron las chicas las primeras, el grupo 2 y el grupo 3 está Lázaro con las chicas que no vinieron. ¿Está bien? El grupo 2 entonces tiene que ver, che, ¿qué les proponemos? Y acá me gustaría, no lo puse, pero me gustaría que hablen del síndrome del burnout. No sé si lo conocen, después el equipo lo va a buscar. Burnout es un síndrome que se relaciona cuando hay mucho estrés, tanto en lo educativo como en el deporte, o sea, para estudiantes, ¿no? A nosotros nos pasaba que la educación física muchas veces estás estudiando con compañeros y compañeras que son de alto o mediano rendimiento, no sé si de alto, ¿no? Fue al Juego Olímpico, pero por ahí sí, entrena todos los días, compite los fines de semana y tienen un estrés, porque a ver, tienen que rendir. Y para rendir te tenés que comer bien, para rendir tenés que descansar, y por ahí vos convivís en la carrera con otro que la verdad que no, que se puede quedar hasta las 4 de la mañana a estudiar. Entonces, el deportista en una carrera universitaria, sea de educación física, sea de abogacía, sea de medicina, está como en un escalón abajo de potencial porque tiene un estrés. Y ese estrés entonces, con el estrés de lo educativo, sobre todo en las semanas de evaluación, en la semana de conquista de finales, es como que se agudiza. Y ahí viene el burnout, ¿no? Que es algo que me gustaría que este equipo trabaje y que lo lleve con claridad. Por eso las actividades propuestas. Y el número 3 que nada, yo la pensé la actividad un poco separada, obviamente los tres grupos van a tener que leer y cuando lean se van a relacionar con todos los temas, porque es así, pero bueno, se preocupan más por conquistar las respuestas a estas preguntas. Tienen que buscar en Google Académico también acerca de las tendencias actuales en la promoción de la actividad física y la salud. Tendencias, ¿qué quiere decir tendencia? No lo pensé desde las redes sociales, ¿no? Digo, pensándolo desde la sociedad actual contemporánea. ¿Hacia dónde vamos? En epistemología lo vamos a volver a trabajar esto, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la actividad física? ¿Qué hace la gente? ¿Qué quiere hacer la gente? ¿Por qué la gente hace eso? Y para ello, yo le pido que intensifiquen su búsqueda en algunos pilares. Son 5. Intervenciones comunitarias, tecnología y actividad física, políticas de salud pública, ambientes construidos y actividad física, estrategias de marketing social. Ahora puede, Lázaro lo mira y dice, mira lo que me tocó a mí. Por ahí parece no como una cosa reída, pero cuando empezás a poner estas palabras claves en los buscadores, ya te van a empezar a tomar, ¿no? Por ejemplo, pienso, hay un café muy conocido, que es el Starbucks, que acá no está mucho, por suerte, pero es buenísimo el café.
Y en los países del primer mundo tienen como una regla, como una norma, el café que puede que parezca una soncera, pero no lo es. Que el café que queda de residuo se junta en un lugar, con ese café se abona una tierra, esa tierra sirve para diferentes flores de los lugares autóctonas o no, y vos cuando tomás un café tenés derecho a o comprar o llevarte tierra de abono o llevarte una flor. ¿No? Y es como, recirculó. Se tiene que ver con la cultura ambiental. Y también esta misma empresa lo que hace son lugares espaciosos para que vos, posterior a que tomes el café o antes que tomes el café o cuando decidas, camines. Otras experiencias, Lázaro, por ejemplo, están también en Rusia. Hay un monitor, el tren en Rusia es caro porque hace muchas millas, ¿no? Para ir de un lugar al otro. Y si vos haces con una cámara adelante, un monitor, no sé si lo vieron en algún momento, una cantidad de ejercicios que te pide, te da el boleto gratis. Entonces te dice, y obviamente hay un personal de salud o educativo cerca, por si te llega a pasar algo, pero bueno, una persona que sabe que no puede hacer actividad física no va a hacer 40 cuclillas, ¿no? Entonces vos le introducís un código, che, voy yo, Nahuel, ¿no? Decís, yo soy el código tanto, tanto, sabe más o menos qué cosas hace y te va proponiendo desafíos y te dice, trota en el lugar durante 2 minutos. Entonces te pone a trotar 2 minutos y te dice, haga 5 planchas. Haga movilidad articular. Wing, wing, y te sale el ticket y te tomás el tren de forma gratuita, ¿no? Son como medios para decir, che, mira, tenemos activa, porque estamos hablando de actividad física, no de deporte. Todas estas propuestas, la idea es que las traigan ustedes, el grupo número 3 y que las podamos socializar acá. Bueno, ¿les quedó alguna pregunta? Equipo uno, equipo 2, equipo 3. No, está claro, profe. Esto lo preparamos, no lo subimos, ¿verdad? Solo para consensuar la clase que viene como hicimos ahora. Perfecto, súper claro. Bueno, y para finalizar, les cuento que la clase número 14, que vamos a hacer, creo que queda 25 o 24 la semana que viene, lo que vamos a hacer, vamos a hablar sobre, que ya la tengo hecha la clase claramente, sobre los aportes de la educación física de forma continua, sistemática y saludable. Hay una serie de papers, de artículos, a lecturas que se dan a interpretarse y ahí vamos a poner como punto de inflexión, como estructura sonora de identificación para que nos demos cuenta el profesional y la actividad física, o sea, los profesionales y la actividad física. Vamos a leer un poquitito un texto que es maravilloso sobre, che, yo soy el profesional de la educación física y en qué lema tengo que estar subsumido, ¿no? Porque, a ver, un profe de literatura no significa que tenga que hacer poesía. No tenés que ser poeta para ser profe de literatura, ¿no? Un profesor de matemática no tiene que investigar o resolver problemas matemáticos. La docencia es la docencia, ¿no? Es enseñar a. Pero valga la redundancia, con cliché de importancia, cuando vos sos ejemplo en algo, a veces se premia ¿cómo se dice? Como que decía Le Bush y ¿cómo se llama esta? Los alemanes de la teoría de la Gestalt, decía, se pregna, por la pregnancia, como el perfume, ¿no? Se pregna mucho más aquello que vos ves en el otro, mucho más que lo que el otro dice, ¿no? Entonces vos, tu papá te dice, andás a actividad física que es bueno, andás a actividad física que es bueno, y por ahí papá se la pasa tomando mate, y mirando fútbol, o mamá también, y no, ahora cuando vos lo veas, papá y a mamá haciendo actividad física, que van, que vienen, que estiran y demás, decís, che, por esto también está bueno, ¿no? O sea, el ejemplo siempre es importante y la clase que viene entonces yo sobre todo, voy a tratar de proponerle algunos, como hicimos ahora con la vida saludable y con la vida en la naturaleza o el aire libre, algunos elementos para reflexionar como último contenido previo a la evaluación. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, si nadie tiene más que comentar y quedó todo subsanado, te pido si Lázaro, como las chicas no vinieron, con Flecha hablé, el apellido, la otra chica no me acuerdo el apellido, ¿cómo era?
No, solo con flecha Ah, estoy. estaban ustedes dos nada más, Los claro, dos porque nada más. éramos, sí, 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 éramos 8. Bueno, nada, a lo sumo si ese equipo que son menos y necesitas alguna ayuda, me avisás y ahí te tiro un par de tips o documentos. Nada, los espero la clase que viene, un placer como siempre haberlos escuchado, algún grupo mejor que otro, me gustó mucho los que presentaron la propuesta así tipo PPT, me parece que eso está muy bueno como práctica más allá del contenido, ¿no? Empezar a pensar en cómo nosotros tenemos que desarrollarnos oralmente como profesionales, es algo muy lindo escucharlos. Y bueno, espero que haya ayudado a este proceso de reflexión y nos encontramos en la clase que viene. Yo ahora voy a subir esta clase para que en la noche de hoy ya esté subida y bueno, la compañía que no vino también la pueda ver. Un saludo, chicos, gracias por todo. Chau, chau. Gracias, profe, Gracias, buena semana. profe. Buenas Profe, noches. chao. Gracias, Profe. profe, buen fin de...